En el año 94. Hubo algunos antecedentes en la Argentina de segundas vueltas que no se llevaron a cabo porque no hizo falta. Por ejemplo, en la elección del año 73, el Frejuli sacó casi el 50% de los votos, entonces Malvin, que fue el segundo, decidió reconocer el triunfo de la fórmula Cámpora-Solano-Lima. Ahora es un sistema que está previsto en la Constitución, donde hay una manera muy sui generis de llegar a la presidencia, que no es con el 50% como en todas las democracias del mundo, sino con el 45%. O bien el candidato puede ser electo presidente si obtiene el 40% más con 10% de distancia respecto al segundo. Entonces, la segunda vuelta lo que permite son presidentes muy fuertes, son presidentes legitimados. Por ejemplo, Néstor Kirchner, cuando llega a la presidencia del 2003, en realidad él sale segundo, luego de Carlos Menem. Claro. Y llega a la presidencia sin la segunda vuelta, consecuencia de lo cual era un presidente bastante debilitado. Sí, tenía un porcentaje bastante bajo. 22% de los votos. Claro. Se sentía él débil y conformó una coalición de actores sociales, sindicalistas, piqueteros, organismos de derechos humanos, etcétera, para fortalecer su gobierno, habida cuenta de la carencia de legitimidad de origen, porque tuvo pocos votos para llegar a la presidencia. Algo parecido ocurrió en Argentina en la elección de Ilia, allí en la década del 60 con el peronismo proscripto, pero también había sido un gobierno, digamos, con una minoría apoyando al candidato, aunque fue el candidato más votado. Entonces, la segunda vuelta, que se puso de moda a partir de una reforma que hizo Charles de Gaulle en Francia, permite presidentes fuertes, presidentes legitimados, presidentes que llegan al poder con mucha autoridad y legitimidad, y de ese modo pueden desarrollar una agenda de gobierno con, bueno, la mitad o más de la población detrás de sí apoyándolos. Hay muchas veces que los presidentes surgen como la primera minoría y enfrentando un parlamento fragmentado carecen de los recursos institucionales, políticos, de la fortaleza para asegurar la estabilidad política, para asegurar la gobernabilidad. Por eso es tan importante tener presidentes que efectivamente lleguen al poder con muchos recursos simbólicos e institucionales. Bueno, ya que estamos hablando de presidentes fuertes, la pregunta que todos nos hacemos, ¿cómo le irá a Cristina? ¿Ganará en primera? ¿Ganará en segunda vuelta? ¿Ganará? Porque todo va cambiando tan vertiginosamente que venimos escuchando a los analistas vaticinar que Cristina es la triunfadora desde principios de año, pero los escenarios se van modificando, ¿no? Permanentemente, y como yo sugería antes, estamos entrando ahora en el proceso electoral per se, más caliente, más activo. Yo diría dos cosas. El liderazgo de la presidenta obviamente se fortaleció enormemente a partir de la muerte de su marido, el 27 de octubre del año 2010. Sí, ella misma confesó que al día siguiente decidió presentarse para la reelección. Sí, ahí yo tengo una duda, ¿no? Y es si efectivamente la presidenta hubiera sostenido esa decisión, si su imagen hubiera caído por otro motivo. Claro. Yo creo que Expose ya puede decir, decidí ese día. La pregunta es si esa decisión no hubiera cambiado si ella no hubiera sido una candidata tan competitiva como efectivamente lo es hoy, ¿no? En el momento de la muerte de Néstor Kirchner, la gente se acercaba para desearle fuerza, y sin duda la fuerza la tuvo todo este tiempo. Indudablemente, se fortaleció. Sí, y aparte se generó una empatía, un acompañamiento solidario de la sociedad argentina con la figura presidenta, simplemente por la pérdida que sufrió, que obviamente es desgarradora en todas las circunstancias, sobre todo estando en la presidencia de la Nación, con una persona tan activa y tan importante en el gobierno como era Néstor Kirchner. ¿Será que ella políticamente tiene ahora una actitud más activa por no estar condicionada por la presencia de un líder fuerte como era Néstor Kirchner? Tiene el absoluto protagonismo de la gestión de gobierno, y ella ha llenado el gobierno con su figura. De hecho, hablamos ahora de cristinismo y no solo, no tanto de kirchnerismo, ¿verdad? Ahora, ella es la candidata a vencer, sin ninguna duda. Es un gobierno que se fortaleció en la figura de presidenta y en otras cuestiones que la presidenta cambió, corrigiendo problemas que su gobierno arrastraba. Por ejemplo, ignorar la cuestión de la seguridad. Es importante recordar que el Ministerio de Seguridad fue creado luego de los acontecimientos del Interamericano en diciembre pasado. Se les desdobla justicia de seguridad, pero la presidenta responde a una demanda que durante muchísimos años fue negada por el gobierno nacional,
que hablaba de sensación de inseguridad, que la inseguridad no existía, que en realidad es todo un invento de los medios de comunicación. Bueno, fue una demanda ciudadana. Más del tercio de la sociedad argentina durante 6 años expresaba que la inseguridad es su principal problema. La presidenta finalmente responde a esa cuestión. Uno puede estar no de acuerdo con la metodología, con el diagnóstico. Claramente hay un foco puesto en la corrupción policial como principal raíz de la inseguridad. Lo cierto es que hay acciones vinculadas a este fenómeno. Esto es un cambio que la presidenta indudablemente hizo y que favoreció a su imagen. ¿Y usted cree que va a pasar lo mismo con la inflación? ¿En algún momento la presidenta va a blanquear la realidad de la inflación y va a hacer un giro con respecto a su política económica antes de las elecciones para poder ocuparse de estos dos temas que tanto se le reclaman? Antes de las elecciones dudo que la presidenta modifique su política. Después de las elecciones esperemos que sí, porque la inflación es un problema enorme, es una burla a la sociedad, es un impuesto a los más pobres y genera distorsiones enormes. Por ejemplo, la ausencia de crédito para la vivienda está vinculada a la inflación, está perdiendo competitividad la Argentina porque el tipo de cambio, el valor del dólar, obviamente está cayendo, entonces la Argentina no puede competir tanto en los mercados externos y el valor de las importaciones es cada vez más accesible. Por eso hubo un deterioro en la balanza comercial. El gobierno reaccionó con un parche que fue restringiendo importaciones, pero obviamente eso no sirve. Hay mucha improvisación y mala política económica. Sería fundamental que el gobierno primero reconociera el problema y segundo definiera una política antiinflacionaria. Reconozcamos una cosa, el gobierno argentino dice que hay 10% o 9% de inflación anual. Eso es el doble de lo que tienen en promedio los países de América Latina más democráticos y modernos. Es decir, si solamente la inflación fuera la que dice el gobierno, que no es el caso, de por sí eso requeriría una política inflacionaria. ¿Los casos de corrupción pueden afectar en esta campaña a Cristina? ¿El caso Joclender la ha afectado en las mediciones de intención de voto? De forma acotada, y lo que no sabemos es cuánta información se va a derivar de este caso, si existió efectivamente el involucramiento de funcionarios del gobierno, si hubo o no conocimiento de que este dinero se estaba derivando para otras actividades. Es muchísima plata. Y Joclender tenía contactos diarios con funcionarios del gobierno, pero es la justicia la que tiene que avanzar. Es una causa que, está siendo investigada. En realidad son varias causas, ¿no? Hay 2 causas judiciales y hay una investigación de la Auditoría General de la Nación. Hay una investigación por lavado de dinero, toda la ruta del dinero, cómo estos fondos se fueron derivando. Y hay realmente todavía áreas insospechadas, ¿no? Donde el escándalo de Joclender se vincula con el escándalo de los medicamentos. En fin, hay mecanismos de financiamiento para enjuagar estos fondos que son comunes a distintos escándalos de corrupción, con lo cual uno no sabe cuál es el resultado final de toda esta investigación. En principio hay que reconocer que la corrupción es un fenómeno que ya la sociedad contempla que es una cuestión que involucra a todos los actores políticos. No es que este gobierno sea corrupto, sino que hay una mayoría de argentinos que piensan que todos los gobiernos son corruptos. Y en general, cuando uno analiza el impacto relativo que tienen los escándalos de corrupción en la dinámica electoral, hay escándalos que tienen un impacto acotado y reversible, hay escándalos que tienen un impacto acotado y no reversible, otros que tienen un impacto muy profundo y reversible parcialmente, o muy profundo y no reversible. Ejemplo, el escándalo Banelco fue muy profundo y no reversible. La gente perdió confianza en el gobierno de la Rúa a partir de ese escándalo. Hay otras cuestiones que por ahí tienen un escándalo... Pero parecería que la debacle económica le preocupa más a la gente, ¿no?, que los casos de corrupción. Bueno, el tema es así, cuando hay momentos de crecimiento económico, crecimiento de consumo, el impacto de la corrupción es más acotado. Cuando hay momentos de recesión, la gente siente más. Encima que tengo problemas económicos, esta gente está robando plata. Claro. Eso fue lo que pasó en el gobierno de la Rúa. Exactamente. Esto no es solamente un fenómeno argentino, es un fenómeno muy generalizado. La corrupción del gobierno de Menem tuvo más efecto en términos de opinión pública cuando a partir del 97-98 efectivamente comenzó primero a estancarse y luego una recesión muy larga. Sí. ¿Qué
¿qué tendría que hacer la oposición frente a este esquema que estamos planteando? ¿Qué tendría que hacer Alfonsín, por ejemplo, que parece ser el único presidenciable que tendría chance? Bueno, en realidad hay paridad entre Alfonsín y Duhalde. Curiosamente, hay ahí una situación que se fue dando sobre todo a partir de, uno, la decisión de Macri de competir por la Ciudad de Buenos Aires, y dos, la decisión de Wiener de competir de forma autónoma a Ricardo Alfonsín. Entonces, el votante de Macri, si bien se está reasignando en diferentes candidatos, tiende a parecerse más al votante de Duhalde que al votante de Alfonsín, por lo menos por ahora, y el votante de Wiener claramente le resta un porcentaje de apoyo también a lo que fue el acuerdo cívico y social en el año 2009, hoy al candidato radical. Entonces, claramente hay un fenómeno de emparejamiento que veremos si se resuelve en las elecciones del 14 de agosto, si hay un segundo, ¿no? En primer lugar hay que aclarar que la oposición sufrió una fragmentación inesperada luego de un éxito. Los problemas de fragmentación de los acuerdos partidarios son más entendibles en un contexto de fracaso. Pero bueno, en el 2009 el acuerdo cívico y social y la coalición entre Unión Pro de Narváez y Macri fue muy exitosa en vencer al gobierno. 2/3 de los argentinos optaron por expresiones que reflejaban claramente a la oposición, y luego de las elecciones del 2009, por un conjunto de factores, esos acuerdos se fueron desmembrando y llegamos hoy en un estado de fragmentación muy profunda de la oposición. Esto entonces limita las posibilidades de competencia, sobre todo frente a un gobierno que utiliza de forma descarada los recursos de los contribuyentes para financiar sus campañas, utiliza la cadena nacional, el transporte, en fin, una cantidad de recursos que la oposición no tiene, obviamente. Entonces, la verdad que hay una situación de desnivel, de desigualdad en el acceso a los recursos que son vitales en una campaña electoral. Por eso la oposición tenía la oportunidad, previo a estas internas simultáneas, abiertas y obligatorias, de alguna manera acotar esa fragmentación, pero no lo logró. Hay una dinámica en la cual en la política argentina predominan las personas por sobre los proyectos colectivos, los egos por sobre las construcciones políticas. Entonces esto se puso de manifiesto en un momento clave, ¿verdad?, en los meses previos al vencimiento en la presentación de los acuerdos y de las listas, y hoy vamos a una interna en el 14 de agosto que puede parcialmente resolver este dilema si efectivamente hay una fuerza que sale segunda. Si esta paridad que tenemos hoy entre Alfonsín y Duhalde se rompe, va a aparecer otro candidato, ¿no? Claro, ahí se define. Porque si hay un segundo, pueden... Bueno, Elisa Carrió dice que ya tiene chances también. Bueno, veremos, ¿no? En las encuestas, tanto Carrió como Rodríguez A están un poquito más abajo, si bien la diferencia no es muy grande, pero lo cierto es que tiene que haber una figura, un segundo, que se pare frente a la opinión pública no kirchnerista. Hay un 40% sólido de gente que no quiere la continuidad del gobierno, pero que carece de un candidato. Claro. Al bajarse Macri las cosas se cambiaron bastante. ¿Podría haber sido Macri ese candidato? Macri tenía mucha chance de convertirse en ese candidato, tenía tributos, es decir, Macri despierta un conjunto de reacciones en la sociedad que lo ponen en una vereda opuesta al gobierno. Independientemente de lo que gusta a cada uno, claramente es una figura de oposición. Y es cierto que los candidatos que están hoy compitiendo, en algunos casos hay coincidencias con alguna de las políticas. Por ejemplo, la estatización de las AFJP, el sistema de pensiones, fue votado por una mayoría en el Parlamento. La nacionalización de Aerolíneas Argentinas también. La regulación de las prepagas, bueno, fue un voto 180-0 en la Cámara de Diputados. Es decir, cuidado que algunas de las políticas que impulsó el kirchnerismo que fueron apoyadas por la oposición. Claro. Ahora, parece que el escenario se repite, ¿no? Por lo menos 4 años más. Si gana Cristina y Macri en la ciudad, otra vez vamos a tener enfrentamientos entre gobierno nacional y gobierno de la ciudad. Esto a los porteños les trae problemas, pero a Macri a lo mejor lo fortalece para una futura elección como presidente, como candidato a presidente, ¿no? Sí, es curioso, porque el gobierno nacional dice que estaría dispuesto a cooperar con Filmus, si Filmus fuera el jefe de gobierno, pero no con Macri. Claro. Lo cual expresa que hay efectivamente una decisión de hacerle pagar a los porteños
las diferencias políticas que existen entre líderes legítimos. La legitimidad de la presidencia es incuestionable, la legitimidad de Macri como jefe de gobierno también. Entonces ahí claramente no hubo voluntad de cooperación entre las partes y fue bastante unilateral por parte del gobierno nacional, lamentablemente, porque la ciudad carece de ciertos servicios básicos o soluciones esenciales, sobre todo en términos de transporte, de seguridad, por esta decisión política de no generar cooperación, ¿no? Los porteños somos rehenes de esta pelea política. Se va dando que en los últimos tiempos cada vez hay más mujeres participando de candidaturas y también hay una llegada de muchas camadas de jóvenes acercándose a la política, a la llamada militancia, ¿no? ¿Se está cambiando este esquema de políticos hombres mayores tradicionales que vienen ya con una larga trayectoria? ¿Es como que se está renovando realmente? Sí, hay mecanismos de renovación de la política constantes. Algunos son por cuotas. La Constitución argentina, las leyes electorales, incluso en las provincias, contemplan minorías o cuotas femeninas, y eso es muy bueno porque la política argentina ocurre incluso en otras partes del mundo que no tiene estos mecanismos de selección, tienden a perpetuar el predominio de los hombres, ¿no? Esto, la verdad que la democracia argentina lideró el proceso de incorporación efectiva de la mujer a los cargos legislativos y representativos, y por eso tenemos un fenómeno creciente de participación con cada vez mayor importancia, incluso a nivel ejecutivo, no solamente el caso de la presidenta, sino por ejemplo la gobernadora Fabiana Ríos en Tierra del Fuego repite su mandato, en un contexto en América Latina donde cada vez hay más presidentas, gobernadoras, intendentas mujeres, ¿no? En el caso de Brasil, tuvimos una presidenta en Chile, una candidata a presidenta bastante exitosa en Perú, tenemos mujeres liderando también en otros países, en América Central, el caso de Costa Rica, en fin, hay claramente una incorporación de la mujer en el liderazgo mundial, también esto es el caso en Europa e incluso en Estados Unidos, aunque todavía no a nivel presidencial, pero sí en el Parlamento, en muchas gobernaciones, en muchas intendencias, con lo cual uno ve que emerge un liderazgo que tiene mucho más que ver con la sociedad, donde somos 50 y 50, en realidad hay más mujeres que hombres, ¿no? Y respecto a los jóvenes, yo creo que hay un mito respecto a la militancia. No hay una militancia similar, por lo menos a la que existía en la década del 70 o los 60, incluso con gente que voluntariamente se acercaba a los partidos políticos. De hecho, casi no hay locales políticos, ¿no? Hoy lo que sí hay es una suerte de expansión de una burocracia estatal, donde lo que hay es efectivamente seducción de jóvenes, muchos de esos profesionales, para que desempeñen cargos públicos, y esto está siendo utilizado, fue utilizado por el gobierno para desplazar a liderazgos más tradicionales provenientes del sindicalismo, del peronismo más tradicional. Es un gobierno de presidente, el nuestro, muy hiperpresidencialista, que lo que ha ocurrido es que la presidenta quiso modificar el balance de poder, por eso incorporó a estos jóvenes. Pero Argentina conoció este proceso, por ejemplo, en la década del 80, con la transición a la democracia, aparecía la Junta Coordinadora Nacional, que también generó muchísimos mitos, parecidos a lo que genera la Cámpora, pero en la práctica, no quedó nada de la Junta Coordinadora Nacional, algunos dirigentes que ya ni siquiera se reconocen pertenecientes a esa entidad que desapareció, ¿no? Yo quiero aclarar que la Cámpora como entidad judicial legal no existe, no está incorporada a la Inspección General de Justicia, no tiene sede, digamos, es una agrupación virtual, que en la medida que quienes las integran la reconozcan como tal es importante, pero no tiene una organicidad y una jerarquía, valores comunes, ni mucho menos, ¿no? Y yo creo que es muy bueno que los jóvenes se incorporen, la única forma de efectivamente ir de a poco dándole oportunidad de crecer en la actividad política. Hay jóvenes muy buenos en la política argentina, muchos con mucha experiencia ejecutiva a esta altura, legislativa. Hay algunos gobernadores jóvenes que están haciendo claramente un camino de liderazgo y tienen perspectivas a competir en 2015. Por ejemplo, el caso del gobernador Juan Manuel Urtubey de Salta o Jorge Capitanich, ambos del Chaco, ambos tienen trayectoria parlamentaria, están ahora haciendo gobernaciones muy relevantes a nivel provincial y pueden perfectamente tener cargos a nivel nacional. Y también hay intendentes que han hecho y están haciendo una gestión muy relevante, algunas con mucha visibilidad pública. Dar un ejemplo, el intendente de Tigre, Sergio Massa, el intendente Bruera de La Plata, gente innovadora, con otras ideas, con otra dinámica de gestión. O sea, ya hay muchos jóvenes metidos, ese es el punto que quiero hacer. Bueno,
Evidentemente esta incorporación de jóvenes por parte del gobierno le va a dar seguramente mayor alimento al debate. Hay que decir que el PRO es el partido que mayor cantidad de legisladores y funcionarios jóvenes tiene en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, muy acotado al espacio de la ciudad. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Un placer, gracias por la